días. Soy Pablo Avanzas, cardiólogo intervencionista del Hospital Universitario Central de Asturias. Y estoy con el doctor Morís. El doctor Morís, yo creo que mucha gente lo conocéis. Él es un cardiólogo intervencionista y que es director del área de gestión clínica del corazón en el Hospital Universitario Central de Asturias. Aparte es profesor de cardiología en la Universidad de Oviedo. Y es un líder de opinión en el tema sobre el que vamos a hablar, que es la TAVI, ¿no? el implante percutáneo transcatéter aplicado a la válvula aórtica. Lo primero, quería agradecerte, César, que estés con nosotros, tu tiempo, y que podamos hablar de este apasionante tema. Entonces, si quieres, podemos empezar un poco en relación con el título, ¿no? Una revolución en cardiología. ¿Qué ha supuesto esta tecnología en nuestro campo, ¿no? En la cardiología intervencionista y en la cardiología en general? Y en qué momento estamos, ¿no? De esta tecnología. Buenos días, Pablo. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, además hablando de un tema por el cual, efectivamente, como sabes, yo tengo mucho interés y he dedicado mucha parte de mi vida profesional. Entonces, la palabra revolución se usa mucho cuando nos referimos al TAVI, porque realmente ha venido a ocuparse de un tratamiento que llevaba casi 50 años estable. Es decir, desde que se hizo el primer recambio valvular aórtico quirúrgico, lógicamente la cirugía, la técnica sí que ha mejorado mucho, pero el tratamiento en sí no había evolucionado. Además, tiene otra característica, que es que ha tenido un rapidísimo desarrollo y penetración en la práctica diaria clínica. Y es debido a que la base de la evidencia científica sobre la que se sustenta probablemente haya muy pocas cosas en cardiología que hayan tenido tantos estudios de tanto nivel y que hayan podido aportar tanto evidencia que soporte su utilización. Entonces, en el momento actual, ¿qué grupos de pacientes se benefician de esta? Porque esto está dirigido a... es un vídeo muy formativo, dirigido a residentes también. ¿Cuál es el paciente tipo para que se beneficia de este tratamiento? Empezó, y podemos decir que empezamos porque nosotros participamos en ensayos clínicos muy importantes. Se empezó con pacientes como la terapéutica estaba muy establecida, es decir, la cirugía era un tratamiento muy establecido, del que conocíamos prácticamente los efectos inmediatos a largo plazo, las complicaciones, y era muy seguro. Entonces hubo que empezar por aquellos pacientes que no podían ser sometidos a cirugía. Y enseguida se vio que aquellos pacientes realmente la diferencia entre ponerles una válvula percutánea y tratamiento médico, la diferencia de mortalidad era realmente disminución del 30% de mortalidad. El siguiente paso fue ir a los pacientes de alto riesgo y se vio que es igual o mejor en algunos casos que la cirugía. Y por último, el último paso, que ya es de este año, se fue a los pacientes que llamamos de riesgo intermedio. Y en estos, nuevamente, los ensayos randomizados de alto nivel demuestran que, como mínimo, es igual que la cirugía. Y luego tiene algunos aspectos, digamos, endpoints primarios, pero sí en cuanto a capacidad de recuperación de los pacientes que favorecen. Estamos ahora, y nos falta por recibir los resultados de los últimos ensayos randomizados, de comparar la cirugía con los pacientes en bajo riesgo. Es decir, hasta ahora tenemos prácticamente todo el espectro de pacientes con estenosis aórtica severa, grave mejor sintomática, que se pueden tratar si exceptuamos, como hemos dicho, los pacientes de bajo riesgo. Si te parece, podemos pasar ahora un poco a la técnica en sí, a los puntos que son un poco más, digamos, conflictivos, ¿no? Donde la técnica puede salir un poquito peor parada comparada con la cirugía. Tenía aquí apuntados 4, si quieres, si te parece, podemos empezar, pues, por ejemplo, con el tema de la insuficiencia aórtica residual, después de poner una válvula, ¿no? Hay ciertas válvulas que dejan más insuficiencia que otros y sabemos que esto tiene valor pronóstico. ¿Cómo está ese tema o cómo ves tú este tema? Efectivamente, hay unos puntos clave que son, podríamos decir, las limitaciones que a día de hoy tiene o aspectos a mejorar, porque tengamos en cuenta lo que hemos dicho, que es que en los estudios randomizados, a pesar de estos, aspectos a mejorar, los resultados son exactamente iguales si se opera al paciente o se le pone una válvula. La insuficiencia aórtica no hay ninguna duda
que es un factor pronóstico de mortalidad y es factor pronóstico si es moderada o más. Por eso uno de los grandes, o probablemente donde está enfocado ahora más los desarrollos tecnológicos y las compañías, es a corregir esa insuficiencia aórtica residual. Generalmente lo que están haciendo todos los dispositivos, todas las válvulas, es tener un recubrimiento externo de distintas formas para evitar, porque la insuficiencia aórtica siempre es perivalvular. Tengamos en cuenta que el cirujano quita la válvula nativa, es decir, con cuidado, entonces queda un borde liso en el anillo y además cose la válvula. En la válvula percutánea, la válvula nativa queda con sus grumos de calcio y la válvula no va cosida, sino que hace fuerza sobre esto. Entonces es lógico que aparezcan algunos puntos donde no puede sellar y tenga ese leak. De todas formas, también ya las últimas generaciones de válvulas, este es un problema que están en niveles realmente ya muy bajos. Muy bien, el segundo punto que quería que comentases es el tema de la duración de las válvulas, ¿no? Uno de los argumentos para, bueno, que va un poco en contra de bajar a pacientes de menor riesgo es que son pacientes normalmente más jóvenes y entonces, bueno, pues a lo mejor no tenemos todavía datos de si esta válvula va a durar 10, 15 años o va a durar 5. Bueno, empieza a haber datos. Quiero que nos actualices sobre este tema, por favor. Muchas gracias. Es otro tema clave en la evolución de las válvulas percutáneas. ¿Por qué? Pues porque sabemos lo que duran las quirúrgicas. Es decir, nosotros tenemos un tratamiento para los pacientes que sabemos la duración media que va a tener. Y entonces, como muy bien has dicho, aquellos pacientes jóvenes, estamos hablando de 65, de 70 años, tenemos que poder decirles, mire, si se pone usted esta válvula quirúrgica, sabemos ya que su duración va a ser esta. Y si le ponemos esta TAVI, sabemos que es esta. ¿Qué ocurre? Pues que la duración solamente la vamos a poder saber cuando pase el tiempo. No tenemos, hay pruebas de laboratorio, pero no valen porque en el ser humano. Y además hay otra característica muy importante que no podemos olvidar, y es que no es lo mismo un paciente en cuanto a degeneración de la válvula de joven que un paciente de 80 años. Es decir, la degeneración se sabe en todos los aspectos porque el metabolismo probablemente esté más acelerado, es más rápida y más intensa en los pacientes jóvenes. ¿Qué podemos decir a día de hoy? A día de hoy podemos decir, ya con seguimientos medios de 5 años, que no hay ninguna evidencia de que se produzca una degeneración valvular distinta de la que sufriría una prótesis quirúrgica a este mismo tiempo. Pero, insisto, es el tiempo el que no podemos, en esto sí que no podemos acelerar ni correr porque los días son de 24 horas. Muy bien, el tercer punto que quería tocar era el tema de los trastornos del ritmo, ¿no? Que, bueno, pues en principio la tasa de implante de marcapasos con estos dispositivos es superior que con las válvulas quirúrgicas. ¿Cómo está este tema? ¿Hay diferencias entre válvulas? Bueno. El trastorno de la conducción aurículo-ventricular en la estenosis aórtica es muy conocido, es muy conocido ya desde ya cuando éramos estudiantes hablábamos de que el calcio bajaba por el septo, por el tracto de salida. Y entonces ha emergido de forma importante con las válvulas. ¿Por qué? Porque a diferencia de las quirúrgicas, estas válvulas penetran más en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y al penetrar más en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, pues solamente por el hecho mecánico, aunque se piensa que hay más factores, solamente por el hecho mecánico de comprimir el haz de His y sobre todo la rama izquierda, que pasa exactamente donde se apoyan estas prótesis, lo producen. Así pues, aquellas válvulas que se implantan más profundas en el tracto de salida van a tener mayor tasa de esto. Estamos hablando, por ejemplo, de la válvula Core-Valve, de la válvula Lotus, que entran mucho. Por eso hay diferencias entre las válvulas. Por ejemplo, la Sapien 3 tuvo una tasa de trastornos de la conducción mayor que la Sapien XT, porque por su morfología penetraban más. ¿Dónde tiene crítica importancia esto? Pues probablemente en gente, digamos, de 80 años y más, una tasa de marcapasos de 10% o 11% no tenga una importancia crítica. Pero cuando estamos hablando otra vez, lo mismo, de pacientes jóvenes, de pacientes... Porque bajo riesgo, la clave no es el bajo riesgo, la clave es la edad, es la edad. Es decir,
Entonces, perdón, para no irme. Entonces, donde adquiere una importancia crítica es en pacientes jóvenes. No es lo mismo ponerle un marcapasos a los 65 años como consecuencia de una intervención que ponérselo por encima de los 80 años. Estamos en tasas ahora aproximadamente en la práctica diaria que ya están en torno al 10. Están el 10, el 12, el 14, hay algunas válvulas que más, pero bueno, esa es una buena tasa. Muy bien, y ya para finalizar, el cuarto punto es un hot topic, ¿no? Que es el tema de la trombosis de las valvas, ¿no? A veces no tan clínica. Bueno, pues un poco cómo está este tema, igual, ¿te parece que es algo para, bueno, para preocuparse o no? ¿Hay que modificar los tratamientos al alta antiagregantes? Si tomo literal la pregunta, preocuparse no. Es decir, preocuparse. Lo que sí hay que tenerlo absolutamente presente. Esto es interesante saber cómo se descubrió esto, porque como muy bien dices, en un porcentaje muy alto es subclínico, por no decir casi en la totalidad. Y fue a raíz de un estudio randomizado con la válvula, en aquel momento era de St. Jude, con la Pórtico. Entonces tenía dentro de su estudio, habían incluido un estudio con el TAC, que se llama ahora el 4, el 4D. Y entonces se observó que en la parte aórtica de las valvas estaban recubiertas por un trombo. Fue un hallazgo y resulta que no solo es en las válvulas percutáneas, es en todas las válvulas biológicas, percutáneas y biológicas, aunque más frecuente en la percutánea. Bueno, eso en un principio alarmó y ahora estamos en una fase en saber las consecuencias clínicas de eso. Los primeros estudios no encontraron relación, pero cuando se empieza a aumentar el número de pacientes que se estudian y que se incluyen, se empieza a ver que pueden existir un mayor riesgo de fenómenos embólicos cerebrales, de isquemia cerebral. Y entonces estamos en ese punto, es decir, conocer qué aumento en el riesgo de fenómenos embólicos tiene el hecho de que se trombose esa válvula. Hace no más de 15 días sale un artículo de la Clínica Mayo donde revisa todas sus prótesis quirúrgicas y revisa aquellas que han tenido trombosis por criterios ecocardiográficos. Y ya desde hace más de 10 años, si son 14 años. Quiero decir con esto que el fenómeno no es nuevo, sino que lo hemos detectado ahora. ¿Qué hay que hacer? De momento hay una recomendación, se estudió, incluso la FDA se pronunció y dijo que no deberíamos cambiar nuestra práctica diaria. No hay evidencia de que anticoagular a todos estos pacientes suponga un beneficio, porque claro, la anticoagulación tiene un riesgo y entonces hay que balancear muy bien, y sobre todo a estas edades. Entonces hay que balancear muy bien el riesgo de anticoagular por sistema a todos los pacientes para evitar unos fenómenos embólicos que todavía aún no sabemos realmente su incidencia. Perfecto, César. Pues muchas gracias por tu tiempo y yo creo que ha sido una excelente actualización de los temas, sobre todo más controvertidos de la técnica, dentro de que ha supuesto una revolución, y yo creo que podemos acabar la entrevista. Muchas gracias.